Mujer de fe, ya basta, levanta tu cabeza. Este es el momento de tu resplandecer. Este es el momento de tu florecer. Tú eres un jardín y no lo sabes. ¿Sabes? Tú eres una mujer virtuosa, una mujer sabia, una mujer sincera, honesta, respetuosa, una mujer valiente, una mujer como Ana, como Ruth, como Esther. Una mujer que debe de entender de qué tiempo de levantar tu cabeza. Ya no estés llorando tanto. Oh, que tu esposo se fue. Tranquila. No te fastigue la mente por eso. Que no puedes dormir pensando en tanto problema. Ten paz. Ten calma. Porque el Dios Todopoderoso está contigo en este momento. Y te da una palabra de aliento, de fortaleza. Para que tú estés firme. No sufriendo, mujer de fe. ¿Qué te está pasando, mujer de fe? Mujer de fe. Es tiempo de que tú levantes tu mirada al cielo, porque de allá viene tu socorro, tu confianza y tu fortaleza. No es tiempo de estar gritando. Con la gritadera tú no vas a resolver nada, y tú bien lo sabes. Tú bien sabes que con gritadera tú no vas a resolver ni vas a solucionar nada. Llorando, con ojeras en tus ojos, tú no vas a resolver nada. Te daré un consejo: si en este momento está en tu habitación o está que solamente llorando y pensando, quiero que tú hagas lo siguiente. Ponte bella, lúcete tú misma, dale toda gloria a Dios, prende una adoración, ponte bella, ve al salón si tienes que ir al salón, arréglate, ponte bella, ponte como nunca antes y sal a un parque. Sal a un parque y comienza a despejar tu mente, para que los pensamientos que están hiriendo tu corazón se vayan, se alejen de ti. Y tú te des cuenta el valor que tú tienes que darte. Y tú te des cuenta la importancia que debe de darte, mujer de fe. ¿Sabías tú que el enemigo trata de hacerte caer? ¿Sabías tú, mujer de fe, que el enemigo trata de verte rendida en el suelo, que no te levante más? Por eso el enemigo hizo lo que hizo con tu esposo, para verte herida. Pero no es tiempo de que tú cargues con esa herida. No es tiempo de que tú prestes atención a lo que el enemigo está diciendo de ti o está poniendo en tu pensamiento. Es tiempo de que tú te sacudas y comience a hacer un nuevo vuelo. Las águilas, cuando se sienten ya agotadas, que su pico no da para más y sus alas ve que se están cayendo y están viejas, dice que se va a una montaña bien alta. Allí se encierra en una cueva. Dice que comienza con su pico a romperse lo que es las plumas, y luego termina con su garra, y luego allí se devorona el pico hasta hacer qué es. Dice que espera un cierto tiempo, un promedio de 6 meses, 3 meses. Se encierra allí a esperar un nuevo plumaje, un nuevo pico, una nueva garra, y entonces lanza su vuelo y estrena lo nuevo que tiene. Así te dice el Señor, mujer, en este momento tiene que renacer de nuevo. Lo viejo quedó en el pasado. Es tiempo de florecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de reconocer de que tú eres una mujer de fe virtuosa, una mujer que Dios va a levantar en medio de lo que está atravesando. Algo que me he dado cuenta, va a venir un avivamiento fuertemente, muy fuerte, y a través de ti, mujer. Por eso Dios trata de levantarte. Recuerda de que Satanás quiere verte en derrota. Desde el jardín del Edén hubo un pleito, y este pleito no se puede quedar así. Satanás te hizo caer, mujer, luego tú hiciste caer al hombre, pero sabes que este pleito no termina. Jesús dijo: sobre esta mujer voy a hacer que te pise el calcañar, Satanás. ¿Por qué razón? Porque este pleito no ha terminado. ¿Y por qué mayormente Satanás ataca más a las mujeres? Porque son más mujeres que hombres en el mundo. Pues por la razón de que hay un pleito que lo van a ganar las mujeres. Por eso te levanto. Por eso declaro, profetizo, establezco sobre tu vida que en este momento hay que reconocer a que Dios te llamó. Tienes que reconocer y levantarte, olvidarte del pasado. Ten paz, no te llene de tristeza, no te llene de depresión, no te llene de amargura, no te llene de lo que el enemigo quiere llenarte. Fortalécete en el Señor, que ahí es que Dios quiere verte con fortaleza. No te deprimas tú misma pensando en el error que cometiste, que cometió, que los hijos están reverdes, que estoy preocupada por mis hijos. Ten paz, pon la confianza y la mirada en Cristo.
Por eso tú debes de seguir al Señor, sí. Tú debes de conducirte al Señor. Tú debes de estar ahí en el Señor. Y por eso traigo esta palabra para fortalecerte y decirte de que no es tiempo de que tú, mujer de fe, esté ahí postrada en el suelo. Es tiempo de que tú te levantes. Amén. Es tiempo de que tú te levantes. ¿Sabes qué, mujer? Yo creo en ti. Yo creo en tu fortaleza. Yo creo en tu fe. Yo creo que tú tienes la mirada en Cristo. Yo lo puedo ver. Yo puedo ver cómo el Señor te fortalece en este momento por medio de esta palabra. Porque tú eres una mujer guerrera, una mujer que no se rinde fácilmente. Lo que pasa es que en esta situación está dolorida. Y por eso en este preciso momento está escuchando el perfecto mensaje que está hablando a tu vida. Sí, el perfecto mensaje que está restaurando tu corazón. Por eso es necesario, mujer, de que tú comiences a levantarte, sí, de que tú comiences a reconocer, de que tú comiences a decir de que Él está contigo, quien Jehová Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el que está ahí permaneciendo en ti para que tú le creas, permanezca y confíe cada momento, aleluya, porque Dios está a tu lado. Esto es necesario entenderlo, mujer de fe, mujer guerrera, mujer virtuosa. Vamos, quiero hacer esta oración edificante para ti, para que tú te levantes en medio de lo que estás viviendo. Padre amado, te presento esta guerrera. Padre amado, te presento esta hija tuya, esta profeta, esta pastora, esta adoradora, esta misionera. Este evangelista te lo presento, Señor Jesús. Te presento esta hija tuya, amado Dios. Te pido, Dios mío, que la levante en este momento. Levántala de la situación que está viviendo. Alejamos todo espíritu que quiera rodearte, mujer. Atamos y reprendemos todo espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. Repite conmigo: mis hijos son bendecidos, mi casa es bendecida. Di conmigo: Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi casa, en mi vida, en mi sueño, en mi mente, en mi ser. Todo le pertenece. Di conmigo: se lo entrego al Señor ahora. A esta acción le entrego todo al Señor en el nombre de Jesús. Le entrego todo al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Repite conmigo: todo lo que el enemigo ha querido robarme, tendrá que devolvérmelo en el nombre de Cristo. Tendrá que devolverme todo lo que el enemigo ha querido robarme y poseer de mí. En el nombre de Jesús, ahora mismo, enemigo, entrégame todo lo que me pertenece. Dile: tú no tienes parte. En el nombre de Jesucristo, tú quedas atado, reprendido, echado fuera. Ahora, en el poderoso nombre de Cristo, di conmigo: ahora mismo, enemigo, tú quedas atado y echado fuera de mi familia, de mis padres, de mis hijos, de todo lo que me rodea en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero que tú hagas esta oración específicamente por fortaleza para ti misma. Repite conmigo: Señor Jesús, fortalece mi vida, fortalece mi mente, fortaléceme, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vendrá un avivamiento para tu vida, vendrá un nuevo renacer, guerrera, mujer de fe, para tu vida. Tienes que escuchar esta palabra porque son especialmente para ti, porque tú eres una hija de Dios que no se dará por vencido fácilmente. Amén. Hija, si sientes que este mensaje habló a tu vida, compárteselos a tus hijas. Amén, porque especialmente para mujeres, compártele esta bella palabra. Fortalece a alguna hermana, hermano que esté depresivo en este momento. Si tiene alguna amiga que está depresiva, compártele este mensaje. Dile que se suscriba a este canal de bendición. Amén. Quiero decirte algo. En este momento estaré fortaleciendo muchas guerreras. Especialmente cada mensaje que estaré colocando será especializado solamente para mujeres. Amén, para mujeres. Porque vendrá un avivamiento muy fuerte que ya comienza a correr en muchas vidas, en muchas mujeres heridas. Por eso en este momento quiero que corra la voz. El pastor Frankely Vázquez, ahora los mensajes mayormente serán para las mujeres, porque puedo notar que en mi canal de YouTube un 75% son mujeres en Facebook. Mayormente las personas que me escriben son mujeres pidiendo oración por su matrimonio, por situaciones, por tristeza, por desesperación, y quiero enfocarme más en esta área para restaurar mujeres. El 25% es de hombres, pero el 75% es de guerreras. Y a ustedes, aleluya, quiero bendecirles poderosamente. Así que ya ustedes saben, me estarán esperando con mensajes de fortaleza, enseñanza, nutrición, especialmente para las mujeres, también para los hombres, pero especialmente más a la guerrera. Así que, mujer de fe, no te detenga. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te bendigo. Si que este amén. mensaje Y ha amén. edificado tu
vida. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a 5 personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para Cristo. Si necesitas de una oración del pastor Frankely Vázquez, debajo de este mensaje en el canal de YouTube encontrarás un enlace de WhatsApp. Puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal. Luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte.